Muy buenos días, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor para que la palabra de Dios nos enseñe qué debemos hacer en esta situación que estamos pasando. Esta mañana, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios sobre las razones para servir como Cristo. Vivimos en un mundo lleno de orgullo y egoísmo, donde muchas personas buscan su propio beneficio y vanagloria y no sirven con el amor de Cristo. Hoy veremos las razones para servir a Cristo. El cristiano puede dar un gran testimonio a través de servirse, hermano, en estos momentos que se necesitan. En primer lugar, hermanos, vamos a ver los obstáculos o enemigos del servicio cristiano. En la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, vamos a ver nosotros tres obstáculos. Primero vamos a ver el obstáculo del orgullo, el enemigo. En Ezequiel 28, 17, pueden buscar en su Biblia, hermanos. Ahí nos enseña la Biblia que el primer obstáculo es el orgullo. Dice la palabra de Dios, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 17. Dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y pondré para que miren en ti. Amados hermanos, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí se refiere a Luzbel. Fue creado por Dios. Satanás lo hizo hermoso, tanto que la Biblia le llama el sello de la perfección. Luzbel fue creado para servir a Dios y dar gloria a su nombre. Luzbel lo hizo hasta que entró en su corazón el orgullo, a causa de las cualidades que Dios mismo le había dado. El hombre igualmente muchas veces se niega a servir a Dios en formas sencillas, debido a su posición social, a su posición intelectual, a su posición económica, a su posición espiritual, olvidándose que todas estas cosas o cualidades en su vida son dádivas de Dios. Hermanos, el primer obstáculo, el primer enemigo para no servir como cristiano es el orgullo. ¿Cuántas personas orgullosas sirven mal, lastiman a la gente por su orgullo, ven de menos a la humanidad? Y en estos momentos necesitamos gente que no lo haga así. El segundo obstáculo, hermanos, o enemigo del servicio cristiano es el egoísmo. En Isaías capítulo 14, si quiere buscar conmigo, en Isaías capítulo 14, versículos 13 a 14, también nos menciona cómo Luzbel o Satanás fue el primero que dio origen al egoísmo. En el 14, versículo 13 a 14 dice: tú que decías en tu corazón, oigan bien, en el corazón de Satanás, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, levantaré mi trono. Ah, qué bien, ¿verdad? Él dijo, egoístamente pensó, voy a llegar al trono, a tener el trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Dice, me sentaré. Él quería llegar al trono de Dios. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ah, hermanos, ¿cómo es el egoísmo que tenía Satanás, que dio origen al egoísmo? Luzbel no quería servir al trono de Dios. Él quería tener su propio trono y que le sirvieran. Esta es la primera manifestación del egoísmo en la creación. Es importante observar que tanto el orgullo como el egoísmo están en el corazón del hombre. Veamos las etapas del egoísmo en el hombre. Hermanos amados, antes de la conversión, dice la Biblia que el hombre sin Cristo desde pequeño es enseñado y ve únicamente su propio bien. Por lo tanto se va formando el ego, que ocupa el trono del corazón del hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no entiende
Hermanos amados, el hombre natural es aquel como el niño que va formándose en el hogar. Cuando a él le dicen, qué lindo eres precioso, eres el mejor, le van fomentando el egoísmo, el orgullo, que más tarde él va a reflectar y proyectar en su vida, en el hogar. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por el orgullo del hombre? Por el egoísmo. Aquí se hace lo que yo quiero, dice. No, hermanos, eso nos lleva porque es pecado. Antes, el hombre durante su conversión, el que recibe a Cristo es hecho una nueva criatura, dice 2 Corintios 5, 15, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Tú quieres que Cristo te transforme tu vida? ¿Tú quieres que Cristo quite el orgullo y el egoísmo de tu corazón? Que no solo está destruyendo tu vida, está destruyendo la vida de tu hogar, de tu trabajo, en la iglesia y en un país o en el mundo, hermanos. Hermanos, el tercer obstáculo del servicio cristiano es la desobediencia. Desde Adán el hombre es desobediente. En Génesis 3:17 dice la Biblia que Adán, cuando cayó en tentación, Dios cuando lo confrontó le dijo en Génesis 3:17, si quiero ir conmigo, dice el Señor en su palabra, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En lugar de obedecer a Dios, ¿a quién obedeció Adán, hermanos? A la mujer. Hermanos, Dios quiere que obedezcamos a Dios, porque Dios en su palabra nos enseña. Miren, hermanos, esto ha producido muchos hogares invertidos. Cuando el hombre obedece a la mujer, se vuelve el matriarcado y comienza ese problema en el hogar. Y eso se refleja en el trabajo, se refleja en el país, en el mundo. Hay que obedecer a Dios, a su palabra. Hermanos, hemos visto los obstáculos o enemigos del servicio cristiano: el orgullo, el egoísmo y la desobediencia. ¿Cuánta gente ahorita desobedece las leyes del país? Hermanos, veamos ahora los requisitos del servicio cristiano. Lo primero es la humildad. En Filipenses 2:3 dice el Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Miren conmigo, Filipenses 2:3. El Señor nos dice a través del apóstol San Pablo, dice, nada hagáis por contienda o por ¿qué? Vanagloria. Es decir, hermanos, que debemos servir con humildad, no con orgullo. Dice el Señor, Filipenses capítulo 3, 2:3 dice así, nada hagáis por contienda, por vanagloria o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esa es la humildad. Y el humilde no es aquel que dice, yo lo sé todo, no, él dice, ¿qué dicen? Es el hombre sabio, pero el necio es el hombre orgulloso, el opuesto a la humildad. No solo debemos servir a Dios, sino que debemos hacerlo con un corazón que agrade a Dios, no por contienda ni por obtener gloria propia. Además debemos considerar a los demás mejores que a nosotros como muestra de humildad. Hermano, la humildad hace falta ahorita en el hogar, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en el hombre ante la nación, el hombre sabio, humildemente. Dice la Biblia que Salomón le dijo al Señor antes de gobernar el pueblo de Israel, Señor, dame sabiduría. Él reconoció que no era sabio. Esa humildad la recompensó Dios, dándole sabiduría y muchas riquezas. Hermanos, el segundo requisito del servicio cristiano es el amor. En Filipenses 2:4 dice ahí la misma Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El Hijo de Dios no mira únicamente sus propios intereses, mira antes por su prójimo.
Una de las bendiciones de servir es que yo estoy sirviendo para que los demás disfruten su servicio antes de pensar en mí mismo. Hermanos, el amor es lo opuesto al egoísmo. Bien dijo el Señor en su palabra: si repartiese todos los bienes, todos mis bienes, y no tengo amor, nada soy. Un requisito del servicio cuando servimos como cristianos es el amor de Dios en nosotros. También, hermanos, otro requisito, además de la humildad y el amor, es la obediencia. La Biblia nos dice aquí en Filipenses que el Señor obedeció hasta la cruz. Mire conmigo, hermanos, Filipenses capítulo 2 dice ahí: haya pues en vosotros este sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hermanos, la obediencia, como es importante. El Señor nos enseña en Mateo 20, 25 al 26, la obediencia de los hijos en el hogar, la obediencia en el trabajo. Hermanos, en el Evangelio de Mateo 20, 25 al 28, y el Señor le dice a sus discípulos, que nos dice a nosotros también. Dice así en el 25: entonces Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, el servicio cristiano se caracteriza porque lo hacemos con humildad, no con orgullo. También porque lo hacemos con amor al prójimo. Y en esos momentos es necesario el servicio, el servirnos. Ahora que estamos en familia, que la familia puede notar que somos humildes, no hay contiendas, no hay divisiones, porque la humildad une a las personas. Hay una buena relación entre el padre, la esposa y los hijos. El amor, bien dice el Señor, el amor de Dios debe prevalecer en el hogar. Ese amor divino, no el amor interesado, el amor de dar a otros a cambio de nada. La obediencia a la palabra, que los hijos, por eso el Señor dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo dice en los 10 mandamientos, para que tus días se alarguen. ¿Cuántos jóvenes quieren, o señoritas, que su vida sea larga? Honren y obedezcan a sus padres, como dice el Señor. La obediencia trae bendición, porque Dios lo ordena en su palabra. Pero la desobediencia trae maldición, trae pecado, como fue con Adán. Ahora, veamos ahora el ejemplo del servicio cristiano. ¿Quién es nuestro ejemplo? Es Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 13, nos habla la palabra de Dios del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vea bien con esta parte tan bella, del versículo 12 al 17. Dice que el Señor estaba con ellos antes de ser tomado preso, antes de que Él fuera llevado a la cruz del Calvario. Se reunió con sus discípulos, lo que llamamos la última cena. Pero Él, antes de que tomaran la cena, Él mostró lo que es la humildad, el amor y su ejemplo. Dice el versículo 12 al 17: así que después que les hubo lavado los pies, hermanos, quiero que vean el contexto un poquito más atrás. Dice antes del versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, tomó, como el diablo ya había entrado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Pero veamos ahora la parte que quiero enfatizar hoy. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís: ¿por qué soy? Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos amados, dice el Señor: de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué dice? Si las hiciereis. Hermanos, Jesús lava los pies de sus discípulos y les dijo que lo que Él ha hecho, ellos lo deben hacer también. Porque ejemplo les he dado, y que si hacen estas cosas serán bienaventuradas. El Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, lava los pies de hombres comunes y corrientes, con el único propósito, escuche bien, de enseñarnos a servir a los demás. Por eso estoy hablando razones para servir como Cristo. Dios ve nuestra actitud cuando servimos. Dios no mira lo que hacemos, Él mira lo que usted tiene en su corazón cuando sirve a su esposa, cuando su esposa le sirve, cuando sus hijos le sirven, cuando usted sirve a sus hijos, cuando usted trabaja en su trabajo. Dios no ve lo que hace, Dios ve qué actitud tiene en su corazón hacia su jefe cuando sirve. No importa quiénes somos o a quiénes servimos. Jesús dijo que si lo hacemos seremos bienaventurados, dichosos. Qué bello pensar que cuando servimos en este momento en nuestra casa, a nuestro país, estamos siguiendo el ejemplo de la humildad de Cristo. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús fue el amor de Cristo. Filipenses 2, 6 al 9, donde leímos, nos enseña ahí en Filipenses 2, del 6 al 9. Nos dice el Señor en su palabra, ¿están conmigo, hermanos? Del 6 al 9, habla del amor de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el amor de Cristo. Lo grande del ministerio de Cristo no fue haber sido exaltado hasta lo sumo, porque Él ya estaba ahí. Lo grande de su vida no fue ir de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y se humilló a sí mismo. ¿Está usted dispuesto a humillarse a sí mismo? ¿Está usted dispuesto a humillarse? Porque eso agrada al Señor.
El siervo cristiano es aquel que sirve humillándose. No rechaza la orden, especialmente cuando a veces la esposa le dice, mira, alcanzame tal cosa. Esta mujer, dice usted, Dios mira su corazón. En ese momento decir, Señor, lo voy a hacer por ti. Amada esposa, cuando su esposo le dice, mira, haz tal cosa, y usted dice, no, este marido, no diga eso, no lo piense, porque Dios mira su corazón. Hágalo con amor de Cristo. Dice, se humilló a sí mismo. Hijos, jóvenes, niños, están dispuestos a humillarse, a obedecer a sus papás. El amor de Cristo dice que Él se humilló a sí mismo. Hágalo por el Señor. En tercer lugar, la obediencia de Cristo. Dice que Él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Luzbel quiso subir y fue desechado. ¿Recuerdan? Jesús bajó voluntariamente y fue exaltado, bajó del cielo y nació allá en aquel lugar sencillo de Belén. Una forma humilde. Y esa fue la cualidad que vio en José y María, la humildad de ellos. Porque Dios dice que el que se humillare será exaltado. Lo grande del servicio cristiano a Dios es venir de lo alto a lo que parece bajo por nosotros. Hermanos amados, la Biblia dice que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, habían 3 cruces. En una cruz había un hombre orgulloso, egoísta y desobediente. Y este hombre le dijo a Jesús, bájate si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Del otro lado, había un hombre que era humilde, amoroso y obediente. Este hombre le dijo, cállate. No, la verdad estamos aquí porque lo merecemos por nuestros hechos. Este hombre reconoció humildemente su error, su pecado, su delito. Y todavía dice ahí, todavía ese hombre le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este hombre reconoció su pecado, se arrepintió. Este hombre volteó su mirada a Jesús y le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y por eso dijo a Jesús de lado. Jesús volteó así, viéndolo, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál de esos 2 hombres quiere ser usted? El hombre que se fue al infierno por su orgullo, su egoísmo y su desobediencia. ¿O quiere ser como aquel hombre que se fue al cielo con Dios porque este hombre reconoció su pecado? Este hombre le dijo, Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso esta mañana quiero invitarle a pensar, ¿a dónde va a ir usted si muere? ¿Quiere ir al cielo, al paraíso con Dios o al infierno? Usted tiene que tomar la decisión hoy. Yo voy a hacer una oración y si quiere repetirla conmigo, hágala. Si no, es la decisión de usted. Pero usted tiene que tomar la decisión hoy. Repita conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, perdóname esta mañana, porque reconozco, Señor, que he sido una persona orgullosa, como aquel hombre orgulloso. He sido una persona egoísta, que solo cuido mis propios intereses, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes qué actitudes he tenido de orgullo en el hogar, en el trabajo. Tú sabes qué actitudes he tenido de egoísta, de egoísmo, cuando digo todo tiene que ser como yo quiero. Pero, Señor, esta mañana yo te pido perdón y reconozco que he sido orgulloso, he sido egoísta y sobre todo, Señor, he sido desobediente. No solo a tu palabra, he sido desobediente a veces a las leyes del país. Señor, te pido perdón por ello. Pero yo te quiero invitar, Señor, para que
entres a mi corazón. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser humilde como tú, Señor, que lavó los pies a los discípulos. Que yo pueda hacer lo necesario porque tú vas a cambiar mi vida, Señor. Quiero ser como tú. Y por esta mañana te digo, Señor Jesús, y acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te recibo por fe en mi corazón, para que tu Santo Espíritu, al entrar en mi corazón, al recibir a Jesús, yo pueda tener ese nacimiento nuevo espiritual y pueda tener esa nueva vida sin orgullo, sin vanidad, sin egoísmo y sin desobediencia. Para que tú, Señor, como dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta mañana, Señor, te entrego mi vida y mi corazón para que me cambies, me transformes en un hombre nuevo, un hombre humilde como tú, Señor. Que me hagas un hombre amoroso como tú, Señor, que haga todo por amor, sin egoísmo, y que pueda obedecer, Señor, no solo tu palabra, sino también las leyes. Que en mi hogar, Señor, tú me hagas que yo sea como tú, Señor. Tú sabes que en mi hogar ha hecho falta eso, Señor. En nuestro país hace falta, hay mucho orgullo, Señor. Hay mucha división. Hay mucho egoísmo, Señor. Cada quien está jalando por su lado, Señor. Pero yo no quiero ser así ahora, Señor. Quiero ser como ese hombre que recibió a Cristo en la cruz del Calvario y que se fue contigo al paraíso. Esas 6 palabras las quiero oír en mi vida cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero estar en el paraíso contigo cuando muera Jesús. Por eso te recibo en mi corazón. Y digo como aquel hombre: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Porque hoy te entregué mi vida, Señor. Hoy te recibí mi corazón como mi Salvador y el Señor de mi vida, para que hagas de mí una persona nueva y diferente. No para vanidad, sino que tú lo hagas, Señor. Quiero que tú me uses como un hombre humilde, amoroso y obediente en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo y en mi país, donde yo me relacione con la gente, Señor. Porque eso ha hecho falta en mi vida, ha hecho falta en mi hogar, para que no hayan hijos rebeldes, no haya problema en el hogar, Señor. Te doy gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que tú vas a hacer la obra en mi vida. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tu palabra también dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escuchar mi oración esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.